esta tarde, creo que fue, me llegó a mí una noticia que me sirve a mí para el inicio de la enseñanza. Me cayó de perlas como para introducir la enseñanza. Y recuerden que hemos estado orando por las leyes que se promulgan, que están en contra de, y si no recuerdan, hay una ley que se estaba tramitando, que lo que buscaba era que niños de menores de edad, 12, 13, 14 años, si tuvieran el derecho, sin que nadie les prohibiera, de cambiarse de sexo o de tomar tratamientos hormonales para cambiar de sexo, porque a ese punto hemos llegado. Y se estaba tramitando esta ley. Entonces quisiera antes de empezar la charla, decirles lo que pasó hoy. Hoy hemos recibido información toda la semana, pero quería como la última información, y esta es la última información, así que la comparto y ya continúo con la prédica. Comisión Primera del Senado. Y les quiero informar que se acaba de hundir el proyecto de ley 270 Inconvertibles Ecosiet, que buscaba dañar los niños, atacar la iglesia cristiana, católica y evangélica. Gracias a todos los que se unieron, los que recogieron firmas, los que oraron, los que creyeron que sí se podía. Vamos a seguir defendiendo la verdad hasta donde nos dé el agua. Gracias, y si lo vuelven a presentar tal como está, nos volvemos a oponer. Gracias a todos por haberse unido. Compartamos esto. Mi nombre es Jonathan Silva. Esto es un milagro, es una bendición, y seguimos adelante. Gracias a la Iglesia Cristiana y a todos. Muy bien. Entonces era lo que hablábamos de pronto el domingo, que tal vez nosotros no tenemos que protestar como lo hace todo el mundo, pero que tenemos unos principios y unos valores que sí defendemos, en ellos la vida, el entender que Dios nos hizo hombre y mujer y trabajar por esto. Y qué bueno que podamos, a través de la oración, a través de la recolección de firmas, pero también a través de personas que, como decía el domingo, tienen esa capacidad, esa virtud para moverse en ese campo de defender los principios de lo que Dios quiere. ¿Y por qué digo que para mí es como una buena introducción a la enseñanza de hoy? Estamos llegando ya a la última parte de Efesios. Por fin estamos acabando la carta de Efesios. Espero que haya sido de bendición. Todavía nos quedan unas 5 prédicas, tal vez, no, mentira, no sé cuántas, pero nos quedan algunas prédicas. Pero estamos llegando a la última parte, y lo que hemos entendido por lo que Pablo nos dice a través de la inspiración del Espíritu Santo es que Pablo saca a la luz lo que es la iglesia. Y dice, esto es la iglesia. Y esto era un misterio que estaba oculto, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, pero que tal vez no se entendía, que tal vez la gente o los israelitas en este caso, que eran los que tenían la palabra, no lo entendían, pero que ahora, por la revelación que Dios le ha dado a Pablo, nosotros lo entendemos. Y es entender que de ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, Dios ha hecho un solo pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Y la iglesia no solamente es el edificio, ya lo hemos dicho muchas veces, pero tampoco la iglesia es el lugar en el que usted se congrega para practicar una religión. La iglesia es aquel lugar donde se reúnen hombres y mujeres que han depositado su fe y su confianza en el Señor y que caminan conforme a lo que Él ha hecho. Por eso lo primero que nos habla en los 3 primeros capítulos de Efesios es cómo Dios instauró, cómo Dios estableció la iglesia, cómo llegamos a ser la iglesia, cómo hemos nacido de nuevo. Y hay muchos temas doctrinales que quisiera ahondar, pero que son tremendamente importantes, y es saber que nosotros estamos acá porque fuimos elegidos por Dios y que nos ha amado. Los siguientes 3 capítulos entonces nos empieza a hablar de cómo debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo debe ser algo que permanezca dentro de la iglesia. Y tal vez hoy escuchando la noticia que acabamos de escuchar y entendiendo la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, saber que necesariamente necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero que la unción del Espíritu Santo no es algo que llega simplemente porque sí, sino que tiene que ver con una relación que yo cultivo con Él a través de la oración, a través de la comunión. Anoche creo que hablaba con César y le dije, oiga, no lo he vuelto a ver en la oración, y me dijo, no sé si era en serio o no, pero me dijo, oiga, pero es que
avise el día anterior, porque es que lo dicen el día, entonces uno no está listo, preparado. Dije, ok, le voy a hacer caso. Y lo avisamos anoche y hoy fue un buen número de personas que se unió a la oración, más que los días anteriores. Entonces, si usted no se unió, yo lo tengo pendiente, yo sé quiénes no se unen. Así que los animo para que se unan. Pero qué bueno, porque eso es lo que nos establece en la comunión con Dios, es lo que nos ayuda a crecer. El devocional, la comunión con Dios, la intimidad con Él, es lo que nos está hablando. Y ahora llegamos a la parte final, del capítulo, y entonces nos dice que entendiendo lo que somos y entendiendo lo que dirigimos o somos dirigidos por el Espíritu Santo, nos lleva a entender que estamos en una guerra. Y lo peor que le puede pasar a uno cuando está en guerra es ni darse por enterado que está en guerra. Es lo peor que le puede pasar. Saber que hay una lucha continua y que no estamos siendo conscientes de esa lucha, que no estamos siendo conscientes de que no nos podemos dormir en los laureles, que no nos podemos aquietar y que no nos podemos desapercibir de lo que está pasando, sino que necesitamos librar esta batalla de la mano de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso he titulado la enseñanza en esta noche, En medio de una batalla. Usted y yo estamos en medio de una batalla. Y antes de iniciar a desarrollar lo que quiero continuar con la carta de los Efesios, yo quisiera hacer un contraste entre algo que escribió el apóstol Juan en una de sus cartas, en la primera carta, y contrastarlo con algo que Jesús dijo cuando estaba en su ministerio público y cuando en Mateo reúne una serie de sermones, y del capítulo 5 al capítulo 7 lo titulan como el Sermón del Monte, y en donde nos deja una enseñanza sobre lo que nosotros somos como iglesia. Y lo primero, tomando lo que dice Juan nos dice a nosotros, y esta palabra debemos entenderla, pero debemos creerla, debemos vivirla. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quisiera todo eso, que es muy profundo y alguna vez lo predicamos acá, quisiera resumirlo en una frase. Y lo que Juan nos está diciendo es: señores, el mundo es vanidad. O sea, todo lo que hay en el mundo es vanidad. Y si usted, por ejemplo, va a Eclesiastés, el rey Salomón, después de que recibió la sabiduría, después de que levantó tremendo reino, y después que por sus debilidades cayó en un montón de deslices, al final él dice: tanto que he corrido, tanto que he hecho, tanto que me he fregado, y al final solo entiendo una cosa: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces creo que todos los que estamos acá y los que me están escuchando hemos tenido la oportunidad de ir a un funeral, a un entierro, y siempre decimos lo mismo: no hay entierro con trasteo, no hay entierro con títulos, no hay entierro con casas, con carros, con ropa, con nada. Entonces, volviendo a esto, nos lleva a mirar algo más allá. Pero tal vez lo que está diciendo Juan es: oiga, a veces nos dejamos enredar tanto por las cosas de la hora, nos dejamos enredar por lo que nos deslumbra, por lo que nos desvía, que olvidamos el propósito de lo que Dios tiene en nuestra vida. Y ese amor por el mundo, en un verdadero cristiano, lo que va a mostrar es su ingenuidad. Pero en un cristiano lo que va a mostrar es su mundanalidad. Porque la gente del mundo ama lo que es suyo y es el mundo. La gente espiritual ama lo que es suyo y es lo espiritual. Y ahí yo tendría que empezar a hacerme un cuestionamiento sobre lo que estoy amando. Pero antes de que Juan dijera esto en su carta acerca de que no amemos el mundo ni las cosas que hay en el mundo, Jesús en el Sermón del Monte, en el inicio de su ministerio, había dicho lo siguiente: vosotros, y ese vosotros le está hablando a la iglesia. Esto no es para todo el mundo. No le está diciendo vosotros los gobernantes, o vosotros los empresarios, o vosotros, no, está hablando vosotros la iglesia. No lo dice como iglesia, está empezando el ministerio de Cristo, pero lo entendemos que es para nosotros. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tal vez el video que acabamos de ver nos muestra que somos la sal, porque algunos piensan que somos la sal porque damos sabor. No, eso dejémoselo a un grupo musical. Habla de sabor, habla de sal, perdón, en el sentido de que conservamos. Cuando antes no había refrigeradores, cuando antes no había neveras, una forma de guardar los alimentos para que no se dañaran era salarlos. La sal los conservaba. Y lo que habla es que donde quiera que esté la iglesia, el pecado no debería avanzar. Que donde quiera que esté la iglesia debería ser eso que detiene el pecado. Pero dice Jesús, pero si la sal no sala, si la sal se desvanece, no sirve más para nada sino para ser echada hollada. Y dice que somos la luz de la tierra. Así que hay una responsabilidad en el sentido de entender que acá nosotros somos una gran antorcha encendida cuando estamos reunidos como iglesia. Pero que mañana, cuando vayamos cada uno a nuestros trabajos, colegios, universidades, con nuestros amigos, a hacer la diligencia en el banco, a subirnos al Transmilenio, a hacer lo que hagamos, en ese momento tenemos que entender que somos luces y que la gente está mirándonos a nosotros como representantes de lo que Dios ha determinado, porque nos eligió, porque nos redimió, porque nos selló, porque nos ha dado su Espíritu Santo. Así que cuando yo entiendo esto, voy avanzando, pero ahora me dice que esto viene incluido con una batalla espiritual. O sea, hay una guerra. Cristo ya venció y Cristo es soberano, decíamos el domingo. Mas sin embargo seguimos en una batalla, seguimos en una lucha. ¿Y por qué seguimos en una lucha? Porque nosotros seremos glorificados el día que estemos en la presencia de Dios. Pero aunque nosotros ya fuimos justificados y aunque estamos en un camino o en un proceso de santificación, hay una parte de nuestro ser que todavía se quiere inclinar hacia el mundo. Hay una parte de nuestra carne que todavía quiere ser seducida o se deja seducir. Hay una parte de nuestra vida que batalla con esa nueva naturaleza espiritual a la que quisiera ir hacia atrás, y esa batalla espiritual es la que libramos. Pero esa batalla espiritual no se libra solamente a nivel personal, o sea, la libramos cada uno, porque cada uno de nosotros tenemos diariamente una lucha, una batalla con nuestro carácter, con nuestro genio, con nuestros gustos, con nuestros anhelos, con las intenciones de nuestro corazón. Pero también como iglesia peleamos una batalla colocando los principios, los fundamentos y los parámetros de lo que es un verdadero cristiano y de lo que significa lo que Dios quiere. Y nos habla de que existen fuerzas demoníacas. Y tal vez no hablamos tanto de eso, y sé que en otros lugares sí. Hoy hablaba con alguien y tal vez no hablamos, bueno, en mi caso no hablo tanto del diablo porque no quiero darle más auge o más importancia que la que tiene. Porque a veces me parece que vivimos tan asustados con el diablo que parece que Dios no tuviera poder. Pero el hecho que no estemos asustados con el diablo, el hecho de que sepamos que Cristo es vencedor, el hecho que sepamos que estamos adelante, no significa, en primer lugar, que no haya diablo, y en segundo lugar, que en el ambiente espiritual Él no quiera ir detrás nuestro. Cuando pensamos, por ejemplo, en lo que estábamos hablando con ese proyecto de ley que se estaba presentando, nosotros podríamos inicialmente pensar que fue a alguien que se le ocurrió dar una ley para esto. Pero tal vez pocas veces nos ponemos o nos detenemos a pensar si detrás de esto hay una estrategia espiritual que nos quiere desviar del propósito de Dios, que quiere sacar a la sociedad de caminar con Dios. ¿Qué hay detrás del aborto? ¿Qué hay detrás de la eutanasia? ¿Qué hay detrás de un adulterio en un hogar? ¿Qué hay detrás de cuando un hogar cae en una crisis económica? Sí, claro, somos nosotros los hombres los que fallamos, los que pecamos, los que cometemos el error, pero también hay una influencia que si yo no estoy alerta, que si yo no estoy consciente, que si yo estoy en guerra, pero ni me entero que estoy en guerra, voy a ser muy fácilmente seducido y voy a ser víctima de lo que el enemigo quiere hacer. Así que tenemos que entender que hay una batalla espiritual, y es lo que Pablo nos está diciendo. Así que acá vamos a hablar de que aunque las fuerzas del mal ya fueron derrotadas, porque en la cruz del Calvario Cristo las derrotó, aún pueden hacer daño, aún pueden dañar a muchos.
Entonces yo no sé si usted ha visto esas películas de acción donde el protagonista al final de la película, ¡pum!, de pronto mata al villano. Y ya todo el mundo se está abrazando y se está besando, pero el villano como que le queda el último suspiro y coge el revólver y usted se asusta porque dice, lo va a matar. Y ¡pum!, le pega el último tiro y lo mata. Bueno, el diablo está en esa posición, o sea, ya está destruido. Pero él quiere seguir haciendo estragos. Y quiere jalar o arrastrar lo que más pueda con él. Por eso lo primero que quiero decirles en esta noche es que una batalla que debemos enfrentar de su mano. Hay una batalla que yo debo enfrentar de la mano de Dios. No es el ser fuerte. Siempre pienso en esto con respecto a José. Porque cuando yo pienso en la tentación de José, no era solamente la tentación de él como hombre al ver una mujer hermosa ofreciéndosele, sino también tenía que ver con eso que los hombres tenemos del ego y del macho, ¿verdad? O sea, decirle no a una mujer, uy, ¿qué va a pensar esta mujer? Y por eso José no se las da de valiente. José no está allá y dice, a ver, tiénteme a ver si puede. No. Él sabe que sí va a poder. Y él prefiere correr. Y prefiere confiar en Dios. Y prefiere confiar en que Dios tiene la autoridad. A veces nosotros corremos o tenemos el falso pensamiento de que estamos por encima del bien y del mal y que nada nos toca. Y alguna vez le escuché a alguien que dijo que no importa si nuestro cuerpo es el cuerpo de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un misionero, de un tremendo teólogo. No importa quién sea, esto sigue siendo carne. Y si yo no estoy ceñido a Dios, y si yo no dependo de Dios, no importa qué ungido sea. Por eso nos lleva a depender no de mi capacidad, no de mi intelecto, no de que pues, yo ya, no, dependo de Dios. Y el domingo tocábamos este texto, pero lo quiero tocar una vez más. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señores, no confíen en ustedes. Señores y señoras, obviamente, estoy hablando a todos. Porque las señoras dirán, nosotras sí. No, todos. Señores y señoras, somos débiles. Somos fácilmente engañables. Eva se fue a escuchar a quien no debía escuchar. Caín permitió que su corazón se llenara de motivos. Y así podríamos mirar cada uno de ellos. Y cuando hablábamos de las relaciones que teníamos, generalmente se dan en las relaciones que tenemos. Y vamos a tener conflictos, pero dice, no lo enfrente usted como superpoderoso, sino confíe en Dios. Así que si nosotros somos ilusos, y muchas veces lo somos, pensando que hicimos algo para la salvación, porque todavía hay personas que piensan así, que de pronto es que fueron muy juiciosos, que de pronto fue que se portaron tan bien, o sea, algo hicieron donde le guiñaron el ojo a Dios y Dios dijo, sí, esto se lo merece. No lo merecíamos, así como no merecíamos la salvación. Así como toda la salvación es una obra de su gracia, de su amor hacia nosotros, así también sería iluso pensar que en nuestras propias fuerzas tenemos la capacidad de enfrentar al enemigo. ¿Sabe que a veces tenemos un pequeño espíritu que no identificamos y que está en nosotros como cristianos y se llama orgullo? Es que yo que sí oro. Es que yo antes, pero ahora. Y es que yo, y sin darme cuenta, ¿a quién estoy exaltando? Al yo. Vimos, no les cuento, pero vimos una película con mi esposa. Y mi esposa quedó encantada con la película, pero yo no. Y me dio pena con ella porque tal vez ella me decía, o no sé, ella no me dice eso ni lo piensa. Pero tal vez yo pensaba que ella me estaba pensando en mí como religioso. Pero tal vez el choque que tuve con la película que vimos, porque era una película cristiana, era que aunque la película era cristiana, se centraba era en la persona y cómo la persona había alcanzado algo.
Y yo le decía, no, ¿dónde quedó Cristo? ¿Dónde está Cristo? Porque es que a veces queremos sacar nuestros logros. Perdóneme, no lo digo, o sea, estoy quitando la vanidad para entenderlo. Pero yo podría decir, wow, qué iglesia Dios me ha dado. No, eso es iluso, o sea, yo no he hecho nada. Lo único que nosotros hacemos es ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Pero quien lo hace es Él. Y yo no puedo robarle la gloria. Y si yo entiendo que no le puedo robar la gloria, también tengo que entender que soy tan vulnerable como cualquier otro y que necesito tomarme de la mano del Señor y fortalecerme en su fuerza, porque en mi fuerza soy débil, porque en mi fuerza perezco. Usted me ha escuchado muchas veces hablar de esto y quiero ahondarlo un poquito más, pero le he dicho, estoy seguro de mi esposa y espero que mi esposa esté seguro de mí, pero no porque es que cómo nos amamos. No, sí, claro, yo no pongo en duda el amor que le tengo a mi esposa. Y no pongo en duda el amor que ella me tiene a mí. Pero tampoco pongo en duda que ella es carne y yo también. Y si no es porque dependemos de Dios, y si no es porque amamos a Dios, y si no es porque lo colocamos a Él en primer lugar, tal vez serían nuestras fuerzas y eso nos llevaría a sentirnos orgullosos porque vean el matrimonio que hemos construido. No, sí, tal vez hemos hecho nuestra parte, pero lo más maravilloso que hemos podido hacer es rendirnos a Dios, es permitir que sea Él, porque no es por nuestra fuerza, es por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que somos ilusos cuando pensamos que podemos enfrentar. Algo que no podemos poner en duda es que Cristo ya venció. Entonces el domingo yo hablaba acerca de la soberanía de Dios. Y decíamos que Dios el Padre es soberano, Dios el Padre el creador, Dios el Padre el que hizo todo lo que conocemos y el que tiene control. Pero también entendíamos que le había dado esa autoridad al Hijo, pero que cuando le dio la autoridad al Hijo fue cuando pasó al Hijo por un proceso de obediencia, por un proceso donde su fe, donde su obediencia, donde su sumisión fue puesta a prueba. Y después de haber sido puesta a prueba, recibió el beneficio. Así que cuando yo entiendo quién es Cristo, puedo entender lo que dice 1 Corintios 15, donde dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde tenemos la victoria? En Cristo. Cuando el Señor del video decía, esto es un milagro de Dios. Él dijo: gracias por haber orado, gracias por haber recogido las firmas, gracias por haberte hecho lo que teníamos que hacer. Pero el milagro es obra de Dios. No, nadie merece la gloria más que Dios, porque Él es el soberano, el eterno, el que tiene la gloria en nuestras vidas. Todos los días libramos batallas y por eso no nos podemos descuidar, porque tal vez nuestra vida son diferentes etapas por las que pasamos. Entonces hay a veces escasez económica, a veces es una enfermedad, a veces es un conflicto familiar, a veces es una situación en el trabajo, a veces y a veces, y usted puede mencionar un montón de cosas, pero en ellas, primero que todo, tenemos que estar firmes en el Señor. En segundo lugar, cada una de ellas forma en nosotros un carácter, forma en nosotros una templanza en el Señor, forma o desarrolla mejor el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos permite asumir o confiar más en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pretende una batalla en nuestra vida? ¿Qué es lo que pretende una situación? Cuando tú sirves a Dios, cuando vienes a la iglesia, cuando estás tan feliz haciendo tu devocional, cuando sirves de pronto en un ministerio y la parte económica no va bien, o llega una enfermedad a tu vida, o tal vez las cosas no salen como quisieras, y entonces tú empiezas a claudicar, a ceder, a retroceder.
Tú empiezas a dudar si realmente Dios existe o no, o tal vez empiezas a sentirte confundido porque no entiendo, o sea, cómo es, pero si amo a Dios y si quiero a Dios. Y esto tiene que ver por el mal evangelio que hemos predicado muchas veces de que Dios te da, que Dios te bendice, que Dios te prospera, que declara lo que confiesa, lo que cree y que el cielo se abrirá y lo darás. Y tal vez no miramos que en la Biblia los hombres de Dios pasaron por pruebas, pasaron por tribulaciones. Y pasaron por tribulaciones porque hace parte, porque vivimos en un mundo imperfecto, donde vamos a tener situaciones adversas, donde tenemos que rendir nuestra vida delante de Dios. Y esas situaciones que producen en nuestra vida dolor y angustia, muchas veces querrán eso, es confundirnos, irnos de la iglesia. Esto no tiene sentido, no sirve de nada. Y eso es lo que el enemigo va a colocar en tu corazón, pero no es la verdad. Por eso reconocemos nuestra debilidad y en esa debilidad reconocida nos fortalecemos en el Señor. Este texto o esta palabra que utiliza Pablo en ese capítulo 6, versículo 10, ya la había utilizado antes en el capítulo 1, en el versículo 19, pero creo que las toma del profeta Isaías. Y en Isaías 40, 26 dice la palabra: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Y dice la última frase: tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios omnisciente, tenemos un Dios que nos puede librar y que nos puede proteger. Pero el problema es que muchas veces queremos resolver las cosas en nuestra propia fuerza. Me duele, no lo digo en el caso de ustedes, pero me duele porque lo he escuchado en gente que uno dice, pero venga, y no creía en Dios. Pero tal vez vino la situación económica difícil y lo que encontró fue meterse al gota a gota. O lo que encontró fue hacer un negocio que no era debido, pero lo desbaraba en el momento necesario. Y decimos, no, es que era la necesidad y nos faltó la fe, nos faltó la firmeza. ¿Cuántas veces, y me duele más, personas que caen en una enfermedad? Y sí, Dios puede hacer milagro, Dios nos puede sanar, pero bueno, y si no nos sana, ya no es Dios. Y entonces nos vamos al brujo, nos vamos al yerbatero, es que me dijeron que allá, que el que pone, que tal cosa. Y bueno, ¿y dónde quedaron mis principios? ¿Dónde quedó mi valor? ¿Qué es en Dios? ¿Dónde quedó mi sentido de la salvación en Cristo? Vanidad, todo es vanidad. O sea, queremos vivir bien en esta vida, queremos que todo nos salga bien en esta vida, no quisiéramos sufrir en esta vida, olvidando que tenemos una eternidad asegurada con Dios en la que estaremos con Él. Por eso nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso cada mañana nos levantamos y no sabemos qué va a deparar el día. Usted en la mañana sale de su casa y usted no sabe qué hay en el día. Y hay días que son comunes y corrientes, pero hay días que trajeron muchas adversidades, que trajeron muchos problemas, que trajeron conflictos. Mas sin embargo, usted sabe o tiene que entender que el que lo saca de su casa es el mismo que lo regresa en la noche. Es el que lo ha guardado, que lo ha librado, que lo ha bendecido, porque Él es soberano. Pero necesito estar alerta y entender que en cualquier lugar, en cualquier momento, va a saltar el enemigo para descontrolarme. Dice la palabra en Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que si esta batalla la libro de su mano, lo segundo que quiero decir es que es una batalla en la que nos debemos proteger. O sea, usted se debe proteger. No es que juegue mucho fútbol, es más, poquitín fútbol juego. Pero algo que sí no me puede faltar es las canilleras, porque yo sí soy flojo es para las patadas. Entonces digo, por lo menos que si me mandan una patada no pase nada. ¿Y eso es qué? Protección. Usted ve a los jugadores de fútbol americano con un casco, con un montón de cosas. Ve a un bombero cuando va a atender un incendio. Cada persona sabe que si va a enfrentar algo, va a utilizar lo que necesita para protegerse. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Algo que nosotros aprendimos de la pandemia fue a usar el tapabocas.
Qué cosa tan fastidiosa, a mí no me gusta todavía. Pero qué cosa tan necesaria. Porque ustedes, uy, ahí, tampoco, ahogándose. Los que usábamos, que en esa época creo que yo usaba gafas, y entonces uno respiraba y las gafas se empañaban y uno, qué estrés, qué fastidio. Pero era mejor el fastidio que exponerse a que por ahí el virus rondando lo infectara a uno. Y a la buena o a la mala, pero aprendimos a usar. ¿Pero por qué lo aprendimos? Porque ¿cuántos de ustedes vieron el COVID? O sea, yo quiero preguntarle cuántos de ustedes vieron el COVID. Y digo, ahí viene, ahí viene. No, ninguno. No lo veíamos, pero sabíamos que estaba ¿qué? En el ambiente. Bueno, tal vez usted no ve al diablo, pero tiene acechanzas, dice la palabra. Y si yo no estoy revestido, si yo no estoy preparado, si me coge desapercibido, no, pero si yo oro todos los días, yo pensé que todo estaba bien. Y voy a la iglesia y hablo con el pastor y todo, ¿qué puede haber mal? Y nos confiamos de cosas de pronto banales y no entendemos qué es realmente lo que el Señor dice que debemos estar en bendición. Ahora, debemos aprender a estar vestidos del nuevo hombre. Recuerdan que Pablo ya nos había dicho que nosotros nos debemos despojar del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Bueno, vestirnos del nuevo hombre es lo que dice en Efesios 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y todos acá tuvimos una pasada manera de vivir. Y esa pasada manera de vivir era pasada manera de actuar, pensar, hablar, decidir, interrelacionarnos con las personas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, no es Romanos 12:2, pero dice renovaos en vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Usted y yo deberíamos salir todos los días revestidos de la justicia y de la santidad. ¿Cómo estuvo tu traje hoy? No acá, porque acá todos están relucientes. Pero tal vez hoy no pudo faltar el problema. Lo dejó el bus, no le pagaron lo que le debían, alguien lo gritó, en el trabajo tuvo problemas con el cliente, pasó algo. ¿Estaba usted vestido con la justicia y la santidad? ¿O estaba usted vestido con la ira y la rabia y el enojo? Porque en cualquier momento puede ocurrir, y yo necesito estar revestido. Así que yo quiero decirle algo del enemigo, del diablo, del que he tocado hoy. Y es que el diablo no está sentado en una esquina llorando por usted. Ay, lo perdí. Era tan buena ficha en el mundo y lo perdí. No, él no está llorando. Él está al acecho, porque él quiere regresarnos, porque él quiere que volvamos atrás. A mí algo que me duele es escuchar cuando a veces hablo con alguien y me dice, no, sí, yo fui a la iglesia, esa cosa está chévere, pero no, me cansé. O hablamos, no, es que el pastor me hizo, o es que un lío, o simplemente era, y buscamos 20 excusas, pero retrocedimos. Y me angustia, porque mi pregunta es si estamos enseñando lo que debemos enseñar, si estamos colocando cimientos firmes en la vida del creyente, si realmente estamos entendiendo lo que significa el evangelio, o simplemente estamos hablando de un Disneylandia, porque a veces parece que el evangelio fuera Disneylandia, ¿verdad? Dios te va a dar carro, te va a dar casa, Dios te va a prosperar, te va a bendecir, ven y sé bárbaro, sé poderoso. Y desviamos el mensaje, porque olvidamos que hay una batalla, que hay una guerra, que hay una confrontación, y que el enemigo, ese que acecha en contra nuestra para hacernos retroceder, es un enemigo que es astuto, en primer lugar, que nos quiere engañar porque es padre de mentira, y que utiliza tretas para engañarnos. Y es tenaz, porque tal vez pareciera que lo que me ofrece es bueno. Ese trabajo que te ofrecen,
esa oportunidad que te dan, es el lugar al que quieres ir. Y no nos damos cuenta que de pronto es un atajo para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, para no caminar como Dios quiere que caminemos. Y yo tengo que estar atento a las cosas que están pasando. Él no tiene poder sobre ti. Y Lucy predicaba hace 8 días y Lucy dijo algo, y alguien me hizo una pregunta al final del servicio, y quiero tomar lo que dijo Lucy, que lo dijo bien, y quiero ahondarlo para que lo entendamos. Y es que estamos en un mundo gobernado por Satanás. Dice la palabra en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces todos aquellos que no creen en Cristo, o sea, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, pero cuando yo conocí a Cristo, lo primero, o sea, cuando yo realmente descubrí quién era Cristo, lo primero que yo pensé fue, oiga, ¿y cómo no lo entendía antes? O sea, si esto es tan maravilloso, ¿por qué no lo entendía? Y lo segundo que pienso es, oye, ¿y por qué la gente no lo entiende si es tan maravilloso? Bueno, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Entonces alguien me decía, o sea que Él es poderoso más que Dios. No, porque el domingo dijimos que Dios es soberano, pero que el poder y la autoridad que tiene Satanás es el poder y la autoridad que Dios le ha permitido. ¿Y por qué le ha permitido? Porque le ha permitido que nosotros, no nosotros porque somos cristianos ya, que la gente del mundo se apegue a Él y crea todo lo que Él le dice. Y que crezca en su corazón en la vanidad, en el enojo, en el orgullo, en las cosas soberbias, porque a través del mundo el diablo ofrece todo eso. Y muchos caen redonditos en esta parte. Entonces no es más poderoso que Dios. No, Dios es poderoso, Dios es soberano. ¿Recuerdan que el domingo decía que las autoridades son puestas por Dios, buenas o malas? Pero ¿cómo Dios puede permitir una autoridad mala? Sí la permite, pero la permite porque tal vez está mostrando lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios al rey que quiere poner lo pone, y al Dios que quiere quitar lo quita. Dios. Ay, entonces oremos para, no, es Dios. Porque con cada circunstancia Dios tiene un proceso. ¿Sabe en qué fallan los padres hoy? Los padres fallan hoy en que ponen un castigo y después se arrepienten. Entonces pongo el castigo, pero después digo, ay no, pero pobrecito mi chinito. Y no entendemos que ahí es cuando perdemos la autoridad y la credibilidad. Porque Dios sí es amor, pero Dios también es justicia. Y dice, las cosas son así, de una sola forma. Dios no juega con nosotros. Y el pecado tiene consecuencias. Cuando yo me aparto de Dios, sí, Dios me perdona. Eso es inevitable y una verdad gloriosa. Dios nos perdona. Pero cada cosa que hagamos tiene consecuencias. Tiene consecuencias para dolor. Así que termino diciéndoles que estamos en medio de una batalla espiritual. Y acá vuelve a aparecer esa parte del diablo donde Pablo lo habla claramente. Y Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ve que da un rango de autoridad, da rangos de autoridades. Entonces espiritualmente hay espíritus que son sobre zonas, sobre personas, sobre situaciones. Y que tal vez algún día deberíamos hablar de cómo opera, pero vuelvo y le digo, no para asustarnos, no para paniquearnos. Y el diablo no, él no tiene poder, pero sí está acechando, sí está ahí vigente para sacarnos. Así que estamos en una batalla y él nos puede sacar de diferentes maneras. Y acá yo pensaba algo y estaba preparando la prédica y Dios me regalaba algo. Y es que esa acechanza del diablo yo la puedo hacer más fácil o más difícil. ¿En qué sentido? Es fácil
cuando yo no soy un hombre espiritual y cuando permito que cualquier cosa me saque. Entonces el problema, o eso deslumbrante, o eso bonito. Entonces usted sabe que cuando llegaron los españoles acá a América, entonces cambiaban espejitos por oro. Ay, vea tan bonito que se ve usted en el espejo. Deme el oro y yo se lo regalo. Pues el enemigo hace así con algunos. Y entonces no tenemos firmeza, no tenemos. Ahora, digo que se la ponemos fácil porque Dios es el que nos rescata. Pero cuando yo no tengo esa comunión, cuando yo no tengo esa intimidad, cuando yo no tengo esa firmeza, bien sea lo que me fascina, o bien sea el problema, o bien sea la adversidad, me va a sacar. El que tú seas cristiano no te va a hacer inmune a una enfermedad. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? No, lo digo es porque a veces pensamos que si alguien enferma es que está en pecado. No, nos enfermamos porque estamos en un mundo pecaminoso. Bueno, en la Biblia usted va a mirar los apóstoles, y el único que murió de muerte natural fue Juan. Pero de muerte natural, exiliado en una isla que era una cárcel, y después de haber sido rociado con aceite hirviendo. Otros fueron crucificados y fueron degollados. Conozco predicadores que murieron en un accidente de tránsito, en una situación, misioneros que fueron asesinados, porque tenían su mirada puesta en lo sublime, en lo eterno. Pero nosotros, ahora no estoy diciendo que usted salga de acá como un mártir. ¿Quién me quiere matar por Cristo? No estoy diciendo eso. Sino a lo que voy es que estamos tan metidos acá que no quisiéramos que nos pasara. Ay, Dios, pero ¿por qué no me prosperas? ¿Pero por qué no me bendices? ¿Pero por qué no tengo el carro? ¿Por qué no tengo la casa? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? No se preocupe por eso. Permita que Dios se lo dé. Pero la verdadera esencia es saber que tenemos morada con Él. Así que no se la pongamos fácil. Pero si la ponemos difícil, si usted es una persona que camina en el Señor, van a venir pruebas. Y esto toca hablarlo. Porque es que a veces y nadie te va a tocar. No, sí nos van a tocar. Porque hay un enemigo que nos querrá hacer zancadilla. Yo vivo en la bendición de Dios y vivo seguro en Dios. Pero porque camine en la bendición de Dios, no voy a sacar el iPhone último modelo y me voy a ir por la décima a las 3 de la mañana hablando, ¿qué más? Es que el Señor conmigo me vuelan el celular y me vuelan todo lo que tengo. Porque no tengo que ser desapercibido. Y porque el enemigo, como león rugiente, anda ahí al acecho. Y yo tengo que estar alerta, tengo que estar atento, tengo que estar mirando lo que está sucediendo. Así que el enemigo constantemente va a buscar la manera de sacarme. Y sabe que muchas veces escuchamos esto y lo escuchamos como algo desconsolador. Ay, pero sea pastor, todavía en lucha. Yo quisiera que lo miráramos desde el otro punto de vista. ¿Y cuál es el otro punto de vista? El valor que tiene la salvación. O sea, es tan grande la salvación que yo voy a luchar por mantenerme en santidad, por caminar. No es de mí, no depende de mí. Pero yo quiero llegar al cielo y decirle a Dios, acá estoy. Y que Él me diga, tengo coronas para ti. ¿Te imaginas esas coronas en el cielo? Pero muchas veces por estar buscando las coronas que el mundo nos da acá, descuidamos esas coronas eternas, esas bendiciones que Dios nos quiere dar. Así que la iglesia, ese misterio escondido que era revelado por Pablo, desde el mismo momento en que Jesús ascendió al cielo, desde ese mismo momento la iglesia ha sufrido violencia. Creo que es Mateo 6 o 12, donde dice que desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Pero esa violencia no es, venga a ver, ¿cuántos son? No, esa violencia es violencia en la parte espiritual.
El desafío a caminar en santidad, el desafío a ser diferentes, el desafío a caminar conforme a la vocación con la que hemos sido llamados, el desafío a caminar conforme a la gracia, al amor y a la bendición de lo que Dios nos ha dado, el desafío a realmente entender que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo y que no nos podemos adormecernos. Por eso en Efesios Pablo también dijo: levántate, despiértate tú que duermes, porque a veces nos dormimos. Oiga, esta iglesia es que nunca ha sido atacada, somos tan bendecidos. ¿Será que somos bendecidos? ¿Será que estamos dormidos? Porque yo he visto, es que yo hablo mal de mí y me molesta, pero tengo que decir la verdad, que cuando vamos a jugar fútbol dicen: marquen a Víctor, marquen a Mateo. A mí nadie me manda a marcar, como que yo me saco solo. Y tal vez a veces somos así en la vida espiritual. A ese ni le haga nada, ese solo. Necesitamos despertar. ¿Qué enamora tu corazón hoy? ¿El mundo o Dios? Porque si Dios enamora tu corazón, tú te vas a apasionar por Él. Estamos en la casa de la familia Huesa haciendo un jueguito. ¿Cómo se llama el jueguito? De mente vacuna, creo que era. Y una pregunta que yo hice fue, porque yo lo pensé por lo que he visto y dije: el pariente favorito. Entonces yo estaba pensando que iban a decir los hijos, porque yo de sus papás. Y otros dijeron: no, es la mamá. Y otros dijeron el esposo o la esposa. Pero ahora, tomando eso, yo quiero preguntarle: ¿cuál es su amor más grande en este momento? ¿Su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su papá, su mamá? Piensen en el amor más grande. Y salga de acá y escuche que alguien está hablando mal de él. Y usted dice: bueno. ¿Usted se va así? No, usted, ¿qué pasó? Pregúntale a Esperanza: ay, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Amamos hacia Jesús? ¿Amamos hacia Cristo? ¿Lo defendemos? ¿Conocemos el amor del Dios al que hemos creído y caminamos con Él? Porque estamos en una batalla espiritual y no podemos descuidar.